Continúo con este estudio acerca del capítulo 37 de Génesis, donde se está tratando especialmente donde José en la tierra de Canaán. Hoy voy a entrar a la parte que corresponde a las lecciones de vida. Y el tema que voy a tratar será el último de este capítulo 37. Se refiere a las fuentes de serios problemas en la vida familiar. Repito, fuentes de serios problemas en la vida familiar. Pero antes siempre pidamos la dirección del Señor. Padre eterno, siempre estamos pidiéndote porque nos ayudes a presentar un mensaje claro, un mensaje muy sencillo, un mensaje entendible, y que tú seas honrado, que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este estudio vamos a ver 4 puntos importantes. Y sobre todo, les repito, es la aplicación que nos da para nosotros este capítulo 37. La historia de José, siendo vendido en Egipto, ofrece varios ejemplos de actitudes y acciones que conducen a conflictos familiares. Consideremos algunas de las fuentes de los problemas familiares y hagamos lo posible para contrarrestarlas. En primer lugar, vamos a ver el favoritismo imprudente. Te lo repito, el favoritismo imprudente. Es decir, que el favoritismo de Jacob era una forma pecaminosa de discriminación. Como el hijo menor de Isaac y Rebeca, Jacob creció siendo el favorito de su madre, mientras que su padre prefirió a Esaú. Todo esto usted lo sabe perfectamente bien. Con el apoyo y ayuda de Rebeca, Jacob mintió y engañó a su padre a fin de recibir la bendición del lecho de muerte que Isaac pretendía darle a Esaú. El incidente llevó al distanciamiento entre los dos hermanos y el deseo de Esaú por matar a Jacob. Más de 20 años pasaron antes de que los hermanos se reconciliaran. Sin embargo, al parecer, Jacob no aprendió nada de su experiencia en un hogar disfuncional. Perpetuó el mismo tipo de atmósfera malsana en su propia familia, causando conflicto, causando envidia entre sus 4 esposas, demostrando una preferencia obvia por Raquel. Discriminó a Lea y la hizo sentirse no querida. Entre los hijos de las 4 mujeres existían celos, existían resentimientos similares, especialmente entre José, el hijo de Raquel, y los hijos de las otras 3 esposas de Jacob. Ya sabemos que Raquel murió dando a luz a Benjamín, y era un muchacho joven cuando José tenía 17 años. No sabemos si los 10 hermanos le molestaron cuando fue joven. Parece que centraron su antagonismo en José. No se ve pues esta discrepancia en relación a Benjamín. Jacob fue insensato por no reconocer cuán destructivo puede ser el favoritismo en una familia.
debería haber sabido que era mejor no haberle dado presentes o privilegios especiales a José. Sin embargo, los pensamientos a menudo se dejan llevar por las emociones. La parcialidad de Jacob para con José era un asunto del corazón, o sea, su amor por Raquel, pues, en lugar de una decisión racional de la mente. Las acciones de Jacob no eran la mejor manera de dirigir un hogar de hombres jóvenes, y no hizo por mitigar la rivalidad entre los hermanos. Dejó que eso caminara, pues. Podemos ver un ejemplo del favoritismo de Jacob para con José en su regalo de la túnica especial que lo distinguía de sus hermanos. Era una túnica especial en el sentido de los colores, una túnica especial en el sentido del costo de esa túnica, que usted puede comparar el costo trasladándolo a dinero actual. Ese no es el punto. Usted sabe que cuando, por ejemplo, se dio la recesión en los Estados Unidos y cuando había esa persecución hacia la raza negra, y disculpen que diga raza negra, la raza morena, no lo digo con ningún deseo de ofensa, $1 era $1, hermano. $1 representaba mucho para a una persona morena que ganaba $1. Ahora $1 casi no representa nada, siendo que esa es nuestra moneda nacional, la moneda estadounidense. Entonces, era una especie, pues, de prenda usada por los ricos, en lugar del tipo de atuendo que usaría un pastor mientras trabajaba en los campos, y sus hermanos mayores le repudiaron por ello, porque mire lo que dice Génesis 37, 3 y 4, recordando: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Número 2. ¿Cuál es el número 1? Favoritismo imprudente. Número 2, orgullo juvenil. Y aquí vamos a analizar a José en su juventud, pues. Podría ser que José era ingenuo e inocente en sus acciones. Sin embargo, otra interpretación del texto es que estaba lleno de orgullo juvenil. De acuerdo con este punto de vista, saboreó su papel como el favorito de su padre y se convirtió en un chismoso, trayendo de vuelta la mala fama de sus hermanos. Porque recordemos lo que nos dice el verso 2 de este capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Puede que haya intentado erigir su propia autoestima, destruyendo las reputaciones de sus hermanos. Y usted tiene que saber que la soberbia a menudo precede al quebrantamiento y la caída. Mire lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Jesús la incluyó entre los malos pensamientos que salen del corazón de los hombres. Dice en Marcos 7, 21 y 22.
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. También dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol Pablo advirtió que la persona que se envanece, o sea, el orgullo, en otras palabras, pues, ha caído en la condenación del diablo. Dice en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, José recibió una túnica que estaba orgulloso de llevar. Tal vez le gustaba pavonearse en esta prenda única para que todos le vieran, lo reconocieran como una persona importante, así como el favorito de su padre. Incluso la llevaba en el campo donde sus hermanos pastores cuidaban los rebaños. Y es que era algo inaudito esto. Andar con esa túnica especial en el campo era algo absurdo. Yo recuerdo una vez que fui a una actividad internacional, a un país, por supuesto, internacional, y uno de los días los hermanos nos llevaron a un paseo a la orilla de la playa. Pero había un hermano, no digo nombre, por no dañar conciencias, que andábamos a la orilla de la playa, hermano. ¿Cómo se viste usted al andar a la orilla de la playa? Usted se viste con ropa adecuada a la playa, ¿verdad? Es decir, chores, zapatos tenis. Vamos a suponer que usted no se está bañando, camisa holgada. Pero no, este hermano andaba con traje completo, hermano. No le digo ni siquiera corbata y saco, sino traje completo, con corbata, a la orilla de la playa. Es algo absurdo esa manera de conducirse. Parece que hay problemas de personalidad. Cuando una persona quiere andar así, a la orilla de la playa. Probablemente esta fue la situación en la juventud de José, de 17 años, el sentirse bien andar en el campo con esa túnica colorida, con esa túnica especial. Acciones previas de José ya habían provocado demasiado a sus hermanos. Al anunciar sus sueños, no se habían guardado ningún pensamiento para sí. Puede que se haya deleitado en atormentar a sus hermanos mayores, ¿verdad? Solamente estoy dando especulaciones. Sus sueños contenían un mensaje común en términos inequívocos. Pese a que era el hermano menor, en realidad era el superior, y un día se postrarían ante él. Tal vez la actitud arrogante de José para con sus hermanos intensificó una situación familiar ya volátil. Bueno, pero quiero que entremos al tercer punto. Y el tercer punto, he dicho que el primero es favoritismo imprudente, el segundo es orgullo juvenil, y este tercer punto, un odio descontrolado. Y hermanos, cuando hay un odio descontrolado, tengamos cuidado, porque un odio descontrolado
nos puede llevar a cometer situaciones que después hay un lamento enorme. Los hermanos no tuvieron piedad con José, se llenaron de resentimiento y celos porque él era el favorito de su padre. De acuerdo con Jesús, tales actitudes proceden de corazones de pecadores. Dice en Marcos 7, 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y el apóstol Pablo las clasificó de esta manera, como obras de la carne. Dice en Gálatas 5, 19 y 21, al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que con el tiempo estos pecados se convirtieron en odio, que solo necesitaban una oportunidad, pues, para llegar a la violencia. Cuando los hermanos estaban lejos de casa, en las proximidades de Dotán, y vieron acercarse a José, comenzaron a conspirar para matarlo. Porque esta era la decisión de ellos, matarlo. Pese a que 9 de los hermanos querían matar a José, Rubén, el mayor, no estuvo de acuerdo con su plan porque sabía que Jacob le responsabilizaría de ello. Por lo tanto, sostuvo que sus hermanos no debían derramar la sangre de su hermano más joven, sino que debían echarlo con vida en una cisterna seca. Rubén planeó volver más tarde, pues, para rescatar a José y traerlo de vuelta a casa a salvo. Si José hubiera vuelto a casa y le habría dicho a su padre que sus hermanos habían intentado darle muerte, entonces probablemente hubiera destruido o habría destruido la familia. Y aquí vemos algo interesante. José nunca habría ido a Egipto y Jacob y su familia no habrían tenido ninguna razón para trasladarse ahí. Entonces, 400 años después, no habrían habido ningún israelita en Egipto para que Moisés los liberara de la servidumbre. No podemos más que admirar, hermanos y hermanas, la providencia de Dios, que puede usar tanto lo bueno como puede usar tanto lo malo, a medida que resuelve cada evento para el bien último de su pueblo y del mundo entero. Dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, los hermanos siguieron la sugerencia de Rubén y arrojaron a José en una cisterna profunda. Luego, insensiblemente haciendo caso omiso de las súplicas de su hermano, pidiendo que lo liberaran, se sentaron y comieron pan.
¿Ve? Se sentaron a comer pan, dice, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Años más tarde, en Egipto, este hecho seguiría causándoles problemas en sus conciencias y haciéndoles confesar su culpabilidad por ignorar los clamores de José pidiendo piedad. Sin embargo, en ese momento ahí en Dotán, estaban ansiosos por deshacerse de su hermano menor. Sus acciones pues demuestran la horrible naturaleza del pecado del odio. Genera mentiras, genera engaños y genera también rencillas. Dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En el Sermón del Monte el Señor Jesús advirtió contra la ira, porque el odio que lleva al homicidio comienza en el corazón. Dice en Mateo 5:21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Un ejemplo bíblico de ello es el homicidio de Abel en manos de Caín, recordando lo que nos dice Génesis 4:5 al 8. Dice, Caín era del maligno y mandó a su hermano, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Luego nos dice en 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, según el relato del narrador, Rubén estaba ausente cuando sus hermanos le vendieron a los comerciantes de las caravanas que se dirigían a Egipto. Su simpatía estaba con José, pero no logró salvarlo. Sabía que su padre quedaría deshecho y él sería culpado, por lo que rasgó sus vestidos en señal de duelo, como sí por el muerto. Y usted ya entiende bien esto porque hemos leído suficientes citas bíblicas antiguo testamentarias en relación a esta situación. En realidad, los hermanos habían vendido a José a lo que podría haber sido una muerte en vida en Egipto, de no haber sido por la obra providencial de Dios, que tenía un destino mejor en mente para José. Bueno, entremos a este cuarto aspecto. ¿Cuál es el cuarto aspecto que quiero que tomemos en cuenta, hermanos? He hablado acerca del favoritismo imprudente. Luego he hablado acerca del orgullo. Y el tercero, he hablado de un odio descontrolado. El último es un engaño astuto, hermano. Miren qué cosa. Un engaño astuto. Los hermanos entonces planearon un engaño para cubrir su fechoría. Y cabal, una mentira obliga a otra mentira y así va caminando. Mataron un macho cabrío y mancharon con su sangre la ropa de José. Cuando llegaron a casa con el rebaño,
le mostraron a su padre la túnica manchada de sangre. A Jacob se le rompió el corazón, creyendo que José había sido despedazado por una fiera. Y su duelo duró bastante a pesar de los intentos de su familia por consolarlo. De hecho, el texto revela que todavía estaba de duelo por la muerte de José 20 años después. Imagínense, 20 años después. Por eso mire lo que dice en Génesis 42, 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos cuando le agarran a los otros hijos, ¿verdad? José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Bueno, entro a la parte conclusiva de este estudio. La pérdida de gozo de Jacob ilustra la necesidad de fe cuando vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de sufrimiento y en un mundo de muerte. El futuro puede parecer desesperante cuando perdemos un trabajo. Nuestra salud se deteriora o perdemos a un ser querido. Por lo tanto, tenemos que andar por fe y no por vista, como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 7. La fe es lo único que nos permite levantar la cabeza por encima de las nubes oscuras que a veces nos envuelven, para así poder imaginar el no se ve y el todavía no de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Dice en Hebreos 11, 1 y 7, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Jacob tuvo que aprender, hermanos y hermanas, que el Dios de Betel, que se reveló como el Dios omnipotente, ustedes recuerden en Génesis 35 cuando le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Entonces, ese Dios omnipotente no le había abandonado y que seguía siendo fiel, obrando en el mundo para cumplir los sueños de José. Ya hemos visto cómo es que esos sueños de José se revelaron, se dieron a conocer, y podemos nosotros decir, hermanos, que esos sueños se harían realidad en formas inimaginables, trayendo bendiciones a todas las familias de la tierra. Termino diciendo lo siguiente con Génesis 28, 14. Será su descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ustedes han notado que dentro de esta narrativa, dentro de estos hechos históricos, se dan una serie de situaciones anómalas que a nuestros ojos, que a nuestro parecer, que a nuestra mente, que a nuestro corazón no nos parecen, viéndolo desde el punto de vista de lo humano, viéndolo desde el punto de vista de mi mente, de la mente suya. Pero usted tiene que entender, mi amado hermano y hermana, que
aquí está de por medio la voluntad y providencia de Dios, que en medio de esta situación difícil, Dios dio bendición, y lo vamos a seguir viendo a través del desarrollo del libro. Si usted se pone a pensar, si usted se pone a meditar, comenzando con mi propia vida, siguiendo con la vida suya, ¿realmente merecemos la bendición de Dios como pecadores que somos? Claro que no, pero la gracia de Dios ha obrado en nosotros y nos ha dado la salvación, por la cual nosotros tenemos que seguir luchando mientras tenemos vida aquí en esta tierra. Si realmente nos vemos a los ojos de Dios, como vio a Jacob, cómo le perdonó y cómo cumplió esa bendición que acabamos de leer de Génesis 28:14, esa bendición sigue siendo extensiva hacia nosotros también. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a cumplir con la voluntad de Dios, y que a pesar de nuestras imperfecciones sigamos hacia adelante, hacia ese camino eterno, hacia esa vida especial y única por la cual estamos luchando y trabajando aquí en esta tierra. Dios bendiga a cada uno de ustedes, y Dios bendiga siempre su palabra para que nos ayude a nosotros a crecer más y más. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú nos permites aprender de tu palabra y seguirnos forjando de tal manera que nos ayuda a conseguir ese premio eterno. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.